Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Batalla Cultural, en este caso el número 192 de esta tercera temporada. Y hoy vamos a ver varias cositas, como les dije ya en el programa de ayer, en el programa anterior. Por suerte ya hemos liquidado todo lo que tenía guardado para ver, así que tenemos varias cosas actuales para ver a partir de este programa. Vamos a ir viendo. Bueno, en realidad sí, ahora que pienso, hay una cosa actual con la cual vamos a arrancar y después hay eh, videos más viejos, pero que son evergreen, que se pueden ver en cualquier momento. Por ejemplo, Ecos del Saber de Miklos Lukács, que hace mucho que tenía ganas de buscar uno y de verlo, pero estaba siempre con cositas que ya tenía agendada y guardada. Bueno, vamos a arrancar. Gracias a todos por los likes, por comentar aquí en el chat, que sus mensajes van a aparecer en pantalla. Arrancamos entonces con la verdad oculta detrás de la guerra y el conflicto bélico que hay con Irán, Israel y qué papel juega Estados Unidos, qué papel juega Rusia, qué papel juega Putin, qué papel juega Trump, qué papel juega China también detrás de todo esto. Vamos a verlo en un video, entrevista, charla de John Acuaviva con Pablo Muñoz y Turrieta. Estamos en el año 2025. Yo creo que la primera vez que escuché de que hay que cambiar un régimen en Irán, porque estaba hace unas semanas de crear una bomba atómica, fue en el año 2000. Es decir, estamos hablando de hace prácticamente 25 años de un discurso que se repite una y otra vez. Irán está a pocas semanas de construir un arma nuclear. Aquí tenemos a Pablo Muñoz y Torrieta. Obviamente para muchos de ustedes Pablo no requiere introducción alguna, ya lo he tenido tanto en el canal de él como en el mío. Es una persona que es autor, conferencista, opinador, analista político. Y por encima de todo, Pablo, eres de los muy pocos, que está de la derecha en Latinoamérica, en habla hispana por lo menos, y que está dispuesto a criticar al gobierno incriticable, a criticar al gobierno, que criticarlo te pone del lado de los comunistas de Hamas, que criticarlo te vuelve un antisemita, que criticarlo te vuelve una mala persona. Y a eso me refiero, obviamente, a criticar las posturas del gobierno de Israel. Eres de los muy pocos que está dispuesto a hacerlo y eso hace que yo respete particularmente, más de lo que ya respetaba a Pablo, porque lo considero una persona muy bien instruida, una persona que es un intelectual y únicamente habla de temas que conoce, pero aún más lo respeto por este tema porque no es fácil. No es fácil saber que lo que tú dices va a dar como resultado que vas a perder una cantidad considerable de tu audiencia y te van a considerar no solo que estás equivocado, sino que eres literalmente una mala persona al mismo nivel que los terroristas. No es fácil. Pero bueno, saludos, Pablo. Gracias por estar aquí. Mira, gracias John por la invitación. Y obviamente que la gente debería entender que uno tiene un compromiso con la verdad y con la justicia sobre todas las cosas, sobre cualquier incluso alianza, incluso sobre cualquier tipo de amistad, porque como dice ese dicho muy famoso, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Fíjate que, obviamente que me parece a mí que detrás de todo lo que está ocurriendo en este momento, que es muy preocupante, yo en este momento estoy muy preocupado, John. Obviamente que tú estás en Inglaterra y es una situación que puede escalar a mayores. Yo creo que estamos ante una posibilidad muy grande, como no se ha visto desde la Guerra Fría, de una guerra ya en términos mayores, ¿no? Una guerra nuclear. Como el mismo Trump lo decía durante la campaña, hoy en día el calentamiento, verdadero calentamiento global es el calentamiento nuclear, y ciertamente que tenía razón. Pero también ciertamente que yo creo que con este apoyo a Israel, a una guerra totalmente innecesaria y una guerra injustificada y una guerra donde la misma CIA y la misma Administración de Inteligencia de los Estados Unidos hace apenas unos días sacó un comunicado en el Senado, ¿no? La misma Tulsi Gabbard diciendo que todas las acusaciones del uranio enriquecido y armas nucleares y demás de Irán no tenían absolutamente ningún fundamento, ¿no? Y nuevamente, Tulsi Gabbard, directora del Departamento de Inteligencia Nacional. Así es, Ella así dijo es. en marzo de este año, en un comunicado publicado de forma oficial, que no había ninguna prueba de que Irán estuviese buscando enriquecer por encima del 60% para poder alcanzar el nivel requerido para utilizarlo como arma. Y nuevamente, eso lo dijo Tulsi Gabbard, no lo dijo un demócrata que quiere sabotear a Trump, no lo dijo una persona que no tiene nada que ver con la administración, y lo dijo una persona que tiene conocimiento de fondo y de forma porque está dentro del Departamento de Seguridad de Inteligencia Nacional. Así es, así es, mira, y fíjate que esta semana hemos oído que Irán está a solo unos días de fabricar un arma nuclear, hemos escuchado que está a horas de fabricar una arma nuclear. Yo recuerdo que estaba haciendo mis estudios universitarios de undergraduate cuando fue la guerra de Irak, allá por el 2003, y ya se decía, Netanyahu me acuerdo que decía que Irán estaba por fabricar su arma nuclear. Lo que pasa es que en ese momento tenían más interés y más posibilidades de destruir a Irak con la otra mentira de las armas de destrucción masiva. Pero fíjate que desde que Bush, especialmente con su equipo legal,
ellos idearon la mentira de las guerras preventivas. Fíjate, John, que en el estudio de la guerra, y para la gente que no conoce básicamente las teorías filosóficas, siempre en una guerra tú tienes las reglas de la guerra. Durante la guerra, tú tienes las reglas para ir a la guerra que justifiquen una guerra, y luego tienes las reglas post-guerra o el post-bellum, que han sido históricamente, básicamente los grandes debates filosóficos de la guerra y la guerra justa han ido en esos tres términos, pero jamás en la historia de la humanidad, y esto es algo muy importante para notarlo, jamás en la historia de la humanidad nadie, ningún filósofo ni posturas legales habían planteado lo que se llama la guerra preventiva. ¿Por qué? Porque es una locura la guerra preventiva. Yo con la falacia de la guerra preventiva, John podría decir, mira, John, ¿qué posibilidades tiene John de conseguirse un arma? Bueno, tiene ciertas posibilidades. ¿Y qué posibilidades potenciales hay de que John algún día pueda utilizar esa arma contra mí? Y uno nunca sabe, pero uno puede hacer conjeturas sobre cualquier cosa. Entonces yo podría decir, mira, si algún día John se enoja conmigo, si se pelea conmigo, me puede tirar un tiro. Entonces yo, en prevención a eso, voy y lo mato a John. Bueno, ahí eso en cualquier país normal, John, tú vas a la cárcel. Yo voy a la cárcel por hacer eso. Y es en la guerra de Irak en el 2003 cuando se usa por primera vez en la historia de la humanidad la noción de guerra preventiva. La usa Bush. Obviamente todos sabemos que fue una mentira total lo de las armas de destrucción masiva, y obviamente que tuvieron que esperar unos años para que la gente, tú sabes cómo se olvida rápidamente de las cosas, y los mismos que estaban enojadísimos hace 3 días con la injusticia de Irak ahora están todos a favor de destruir completamente Irán porque supuestamente tiene instalaciones nucleares, y hay que obviamente provocar un cambio de régimen en Irán. Mira, si yo mal no me equivoco, estamos en el año 2025. Yo creo que la primera vez que escuché de que hay que cambiar un régimen en Irán, porque estaba hace unas semanas de crear una bomba atómica, fue en el año 2000. Es decir, estamos hablando de hace prácticamente 25 años de un discurso que se repite una y otra vez. Irán está a pocas semanas de construir un arma nuclear. Ahora, Pablo, mira, ya va una cosa. En el 92, Netanyahu dijo que Irán estaba entre 2 y 3 años de tener arma nuclear. En el 98 dijo que estaba a 12 meses. En el 2008 dijo que estaba a 12 meses. En el 2012 se llevó una pancarta a la ONU y la presentó mostrando que Irán había alcanzado el 90% del nivel para poder después tener un arma nuclear. Con un cartelito dibujado, una bombita de tiempo, ¿verdad? Eso fue en el 2012. Y ahora inclusive salió un miembro del gobierno, portavoz del gobierno de Benjamin Netanyahu el día de hoy en una entrevista en Sky News, y dijo que ahora supuestamente ya no está a la vuelta de la esquina, están a 12 meses. Ellos piensan que están a 12 meses. La pregunta entonces es, si quieren que estaban a 12 meses, ¿por qué no le podían dar 2 semanas más a Donald Trump para llevar a cabo negociaciones? No solo eso, mataron a uno de los científicos nucleares que estaba justamente participando en la próxima tanda de negociaciones que se iba a realizar el día de ayer en Omán. Esa fue una de las personas que las bombas de Israel mató en estos ataques. Una de las personas que estaba tratando de negociar este acuerdo con Trump. Un acuerdo que, vuelvo y repito, 8 horas antes de Israel enviar docenas de misiles hacia Irán, Donald Trump había dicho que él pensaba que estaba cerca a poder lograrse un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Pero después Donald Trump tiene que reparar su imagen y no verse como una persona a la que le dio una orden a Benjamin Netanyahu que Benjamin Netanyahu no acató, porque eso fue realmente lo que pasó. Él tiene que salir a arreglar su imagen y decir, no, yo sabía, y yo le di una advertencia, un límite de 60 días. El límite de 60 días se lo inventó Trump. Nadie había hablado de ningún límite de 60 días antes, ni siquiera el propio Trump. Entonces, piensen en esto. Y encima de eso, también otra cosa. No sé si tú escuchaste a Benjamin Netanyahu en una entrevista para Fox News en el que él dijo que Irán había realizado 2 atentados en contra de la vida de Trump, y que él dijo que él tenía las pruebas y que él tenía la información de la inteligencia que Irán había tratado 2 veces de quitarle la vida a Donald Trump. Ahora, yo publiqué en noviembre del año pasado en Twitter que esto olía a un intento de meter a Donald Trump en una guerra en contra de Irán por medio de decir que Irán le está tratando de quitar la vida justo después de ganar las elecciones. Les pregunto una cosa. Quiero que las personas que dicen que lo que dijo Benjamin Netanyahu es cierto, porque si él está mintiendo, entonces ¿cómo se le puede creer en cualquier otra cosa con respecto a Irán? Si es cierto lo que dijo y el régimen iraní trató de darle de baja, no 1, 2 veces a Donald Trump en los últimos 6 meses. Si eso es cierto, ¿cómo entonces explican que Donald Trump, sabiendo que el régimen iraní había tratado de quitarle la vida 2 veces, estuvo dispuesto a llevar a cabo un potencial acuerdo y negociar con ese mismo régimen? Si Donald Trump hubiese sabido que el régimen iraní trató de quitarle la vida no 1, sino 2 veces, hubiese bombardeado Irán hace meses. Se hubiese ido a la guerra contra Irán hace meses. ¿O qué? Donald Trump va a decir, bueno, sí, el ayatollah me trató de matar 2 veces, pero vamos a ir a negociar con él. Entonces, ¿ustedes piensan que Donald Trump es un absoluto perdedor, un absoluto bueno para nada, que dejaría que un gobierno que le está tratando activamente de quitar la vida se esté sentando a negociar con su administración? ¿O entonces Benjamin Netanyahu es un mentiroso? ¿Cuál de las dos es? Mira, he sabido que Benjamin Netanyahu es un mentiroso. La mejor prueba es cuando él fue a las Naciones Unidas a demostrar que Irak tenía armas de destrucción masiva. Pero más allá de eso, fíjate que una cosa que mencionaste tú, Trump es una persona narcisista, de eso no hay dudas, eso es algo que yo le he dicho siempre, ¿no? Siempre lo he dicho, el gran problema de Trump es el narcisismo, como buen millonario y como buena persona acostumbrada a hacer siempre lo que él dictamina. Y obviamente que aquí estamos ante un caso increíble realmente,
de un país que no es potencia a nivel, obviamente, de los Estados Unidos y que termina haciendo lo que se le dé la gana. Es decir, lo pone a Trump en una situación donde o el tipo queda como un perdedor o débil ante un Netanyahu que desobedece su pedido de no atacar Irán, o básicamente tiene que cambiar su discurso para decir, no, Netanyahu hizo porque yo le dije, lo cual es mentira también. A mí me parece que Trump también está mintiendo realmente en ese sentido, porque el problema con Trump, y es algo obvio que todos lo podemos ver, que lo mata su ego siempre. Pero hay una cosa también con respecto al tema de, mira, yo no tengo ninguna simpatía por Irán, porque yo no tengo absolutamente nada que ganar de defender o de atacar Irán, la verdad que ni me va ni me viene. No es un régimen de los ayatolas y el régimen teocrático que me simpatice, no es ni siquiera mi modelo de gobierno político, para que quede claro para todos los tontos que si uno no está con Israel en ciertas cuestiones, obviamente debe ser un enemigo, ¿no es cierto? Un simpatizante y por poco un pone bombas de Hezbollah, no. Ahora bien, a mí me parece que la gran pregunta aquí que nos tenemos que hacer es si Irán quiere un arma nuclear. Yo estoy convencido de que Irán no quiere un arma nuclear, porque en este momento para Irán tener un arma nuclear es un problema gigantesco, es un problema muy grande. Y esto por varias razones. Mira, los vecinos de Irán, pensemos en los saudíes, pensemos en los otros países del Golfo, ninguno quiere que Irán tenga un arma nuclear. Vayamos al principal aliado, John, de Irán. El principal aliado, me parece a mí, y tú corregime, pero en este momento me parece que Rusia es el principal aliado de Irán. Y Rusia no quiere que Irán tampoco tenga un arma nuclear. Irán mismo, me parece a mí, que no quiere tener un arma nuclear. Pero también está el hecho de que Irán no quiere ser derrotado militarmente por Irán, no quiere ser bombardeado hasta la destrucción por Israel, como se está amenazando que va a pasar en estos momentos, y esto es lo que a mí me asusta mucho, por las implicaciones que puede tener, además de las vidas inocentes de personas en Irán. Irán no quiere ser sancionado económicamente hasta la muerte por los Estados Unidos, como lo ha estado haciendo durante años. Es algo interminable. Así que Irán, fíjate que si tú sigues, bueno, obviamente que tú lo sigues, pero Irán constantemente, todos los años, en la reunión Asamblea General de las Naciones Unidas, nos repite una y otra vez que no quiere armas nucleares. Uno podrá decir, bueno, pero están mintiendo. Bueno, Irán, curiosamente, siempre ha dicho, y esto no lo digo para defenderlo ni justificarlo absolutamente, estos son los hechos, son datos objetivos. Irán constantemente ha dicho que quieren hacer un acuerdo con los Estados Unidos, hicieron un acuerdo con Obama, que después, curiosamente, Trump rompió, si mal no recuerdo, en el 2017, corrígeme si me equivoco. 2018, después de 3 años de la Agencia de Vigilancia de Armamento Atómico haciendo más de una docena de informes en el que dijeron que Irán se estaba pegando a todos los parámetros del acuerdo, que estaba permitiendo visitas regularmente y que encima de eso el régimen de vigilancia que ellos le estaban aplicando a Irán era el más estricto de la historia de esta organización. Entonces Irán se apegó al pie de la letra a ese acuerdo y Donald Trump lo echó a la basura. Pero mira, fíjate una cosa curiosa de Trump, para los que dicen que nosotros somos la mebota de Trump. Trump destruyó, tiró a la basura ese tratado, como tú dices, ese acuerdo, y ahora quiere hacer el mismo acuerdo que hizo Obama. Ahora, Curiosamente. la diferencia, ¿verdad?, es que antes se permitía enriquecer al 3.67%, que es suficiente para uso energético y para investigación. Actualmente, bajo el acuerdo de Trump, no se pudiese enriquecer en absoluto y se tendrían que desmantelar todas las bases nucleares y encima de eso tampoco tendrían que pudiesen llevar a cabo desarrollo para misiles balísticos y tampoco pudiesen seguir apoyando a grupos como Hezbollah. Entonces, yo me pregunto, ¿esos parámetros también aplican para Israel o no? Claro. Ustedes saben que Israel nunca, hasta el momento en el que se descubrió que tenían armas nucleares, no lo habían admitido. ¿Por qué? Pues porque le robaron la tecnología a Estados Unidos. Armaron sus propias armas nucleares. Hasta el día de hoy no admiten cuántas tienen. Hasta el día de hoy, el gran aliado de Israel, el aliado más importante de Estados Unidos, según admisión del anterior secretario de Estado de Joe Biden, Anthony Blinken, no sabe a ciencia cierta cuántas armas nucleares tiene Israel. Pero una vez más, Irán tiene que permitir no solo el desmantelamiento por completo del enriquecimiento de uranio, que significa nuevamente no poder tener siquiera energía nuclear, pero encima de eso también tiene que permitir visitas sin ninguna anticipación, o sea, sin ninguna alerta, no solo a puntos nucleares, a todos los puntos militares del país. Yo les pregunto, ¿ustedes se pueden imaginar un escenario en el que Estados Unidos o Israel permitiría que organismos internacionales estén cuando quieran visitando todas sus bases militares dentro del país? Israel no deja siquiera entrar a periodistas a Gaza a menos de que estén siendo escoltados por las FDIs y sean enviados en el mismo tipo de tour que tú recibes si vas de visita a Corea del Norte. Fíjate que hay un elemento interesante de lo que acabas de mencionar. Más allá de la humillación que pueda significar para una nación cualquiera, no solamente Irán. Por cierto, ya disculpa, puse de comentario fijado, porque no puedo editar la descripción de este video, pero comentario fijado en el chat es el canal de Pablo Iturrieta, así que suscríbanse por favor al canal de Pablo Iturrieta, está de comentario fijado en el chat. Gracias, porque hablar de estas cosas pierde. A mí la verdad que no me importa perder seguidores, te voy a decir la verdad. Pero ciertamente que hay mucho fanaticismo. Y yo lo que quiero es lo siguiente: a la gente que está fanatizada con Israel, esperen un poquito y escuchen los argumentos, escuchen los datos, escuchen para que puedan reflexionar desde un punto de vista totalmente objetivo.
cualquier país que sea sometido a ese tipo de investigaciones es una humillación muy grande. Israel nunca lo permitiría, Estados Unidos jamás, pero jamás lo permitiría de absolutamente nadie. Y yo creo que Irán, más allá de que yo no esté de acuerdo con la forma y el modelo político que ellos tienen todo derecho, como cualquier país soberano, a tener su propio ejército. Y especialmente es una locura lo que tú mencionabas recién de ese tratado, pretender que un país como Irán se vaya a desarmar en una región en la que Israel ataca absolutamente todos los países de la región y cuando no los ataca directamente, los ataca indirectamente, como tú decías, así como acusan a Irán de armar a Hezbollah. Bueno, Israel ha armado al ISIS, Israel ha armado Al Qaeda, Israel ha armado a todos los grupos rebeldes en Siria, Israel puso un títere, el ex terrorista de Al Qaeda convertido en primer ministro siria, es un agente de Israel. Y eso es algo que ha quedado más que claro Y en el... nuevamente, por cierto, disculpa, para las personas que digan conspiranoico, explíqueme entonces ustedes cómo una persona que estaba en una lista de búsqueda por terrorismo es liberada después de 5 años de estar en prisiones estadounidenses e inclusive en el centro de detención más nefasto que ha tenido Estados Unidos en el extranjero, que es el de Abu Ghraib en Irak. ¿Cómo es que lo sueltan a Jolani después de 5 años y lo dejan quieto? ¿Cómo es que esa misma persona después termina liderando un grupo arraigado a Al Qaeda? ¿Cómo es que esa persona después termina siendo el supuesto presidente de Siria? ¿Y cómo es exactamente que todo el ejército abandonó por completo a Assad sin al parecer ninguna razón, ningún motivo en el momento exacto en el que Al-Jolani estaba llegando? ¿Cómo exactamente pasó eso? Hasta el día de hoy nadie ha explicado cómo es que dejaron totalmente solo a Assad. Me lo preguntan a mí, allí hubo interferencia, ya sea de Estados Unidos, ya sea de la Mossad, pero definitivamente de actores extranjeros que fueron, hablaron con el alto mando militar y dijeron, miren, esto es lo que va a pasar, este es el nuevo que va a estar a cargo, ustedes van a estar resguardados y protegidos, no les vamos a hacer nada. O lo otro que va a pasar es que se van a quedar, van a tratar de defender el gobierno de Assad y pues les va a ir muy mal. Le dieron esas dos opciones y se retiraron. Entonces, una vez más, actualmente, si tú eres Irán, eres el régimen iraní, dime tú, Pablo, ¿qué acaso los ataques actuales de Israel en contra de Irán no más bien dirían, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que apresurarnos a tener un arma nuclear? Porque resulta que, bajo el pretexto de no permitir que Saddam Hussein tuviese armas de destrucción masiva, ¿qué le pasó a Saddam Hussein? Lo colgaron. Bajo el pretexto de que Gaddafi estaba ganando demasiado poder e influencia en la zona, ¿qué pasó? Le terminaron haciendo las peores cosas y después quitándole la vida a un sujeto que sí es un monstruo, pero nuevamente me refiero desde el punto de vista del resguardo del interés del régimen iraní. Ellos dicen, la única forma en la que nosotros podemos evitar que nos invadan, que nos intervengan o que derroquen el régimen es por medio de apresurarnos lo más posible para, en efecto, tener esa arma. Porque con esa arma tú puedes decir, bueno, la tenemos, ahora no pueden hacer nada. Eso es lo que hace Corea del Norte, eso es lo que hace Pakistán. ¿Cuándo fue la última vez, Pablo, que tú escuchaste de que Israel o Estados Unidos estaba atacando, bombardeando o invadiendo Pakistán o Corea del Norte? Y Kim Jong-un, todas las semanas, Pablo, probablemente mientras que nosotros estamos haciendo este live stream, Pablo, Kim Jong-un está en algunos de los canales del Estado de Corea del Norte diciendo muerte a Estados Unidos. Vamos a lanzar una bomba nuclear directamente hasta Nueva York, como lo hace cada otra semana. ¿Y cuándo fue la última vez que tú viste una invasión de Corea del Norte? Entonces, si tú eres un régimen, un dictador, una tiranía o inclusive un gobierno legítimo y democráticamente electo, obviamente que el régimen iraní no lo es, pero inclusive si lo fueses, ¿qué acaso tú no tendrías toda la motivación de tener ese botoncito en tu escritorio que asegura que Estados Unidos, Israel, Reino Unido no te van a intervenir, no te van a tumbar, no te van a bombardear? Mira, hoy en día en las relaciones internacionales y para los que estudian relaciones internacionales y geopolítica en profundidad, saben muy bien que los países se clasifican en países subordinados y países subordinantes, y que esa relación de subordinados, que son la mayoría de los países del mundo, puede ser una relación subordinada pasiva, donde aceptan, el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina es un país subordinado pasivo, obviamente a los Estados Unidos, con el gobierno de Milei también a Israel, obviamente aquí, yo estoy en Argentina en este momento y yo sé que hay gente que está muy preocupada de que van a mandar soldados si se arma una guerra, simplemente por chuparle las medias a Netanyahu. Pero más allá de eso, hay una especie de subordinación que se la llama, es una subordinación donde un Estado que, a pesar de no ser potencia, pretende ejercer su soberanía y uno de los medios para ejercer esa soberanía, obviamente, es por medio de sus propias armas de disuasión. Porque en definitiva las armas nucleares cumplen en la geopolítica del siglo XX y del siglo XXI un efecto de disuasión. ¿Por qué Rusia no se va a liberar de sus ojivas nucleares? Porque sabe que lo van a destruir de la OTAN, que lo van a destruir de la Unión Europea. Lo mismo por los Estados Unidos, y yo lo entiendo perfectamente. Si Trump quiere la paz, ¿por qué no se deshizo de las armas nucleares? Porque sabe que lo van a reventar. Lo mismo pasa con China, lo mismo pasa con, tú mencionabas el caso de Pakistán. Entonces, obviamente que Irán es consciente de que Israel es un país que sistemáticamente ha buscado la destrucción de todos aquellos países que son un obstáculo, ya sea para su expansionismo, que es un elemento muy importante a tener en cuenta, como para básicamente su imagen
a nivel público, especialmente en lo que podríamos llamar la guerra mediática, que es una guerra mediática que Israel la viene perdiendo de hace rato, pero bueno, como se dice en la geopolítica, las guerras que importan son las que se ganan en el terreno, no las mediáticas. Israel siempre pierde las guerras mediáticas, pero a veces tiene suerte, a veces no en las guerras en terreno. Yo no sé cómo le iría ciertamente en una guerra con Irán, salvo que use... Yo sí sé. Si fuese Israel e Irán, Israel le pasaría algo muy similar a lo que tantas veces Israel le ha hecho a otros. Si es solamente Israel contra Irán. Mira, Irán no es Yemen. Irán no es Gaza. Irán no es Cisjordania. El problema aquí está... Y por cierto, Pablo, una pregunta. Sí. Si esto no tuviese la posibilidad de involucrar a Estados Unidos o a Occidente en general, ¿nosotros estuviésemos aquí sentados un lunes por la noche hablando de esto? Probablemente no, ¿verdad? Yo creo Probablemente no, porque sería un conflicto más en Medio Oriente. Medio Oriente es un lugar que sea por una u otra razón, o sea, al fin y al cabo, en los últimos 1000 años, casi todas las guerras que han existido antes del intervencionismo occidental eran guerras de musulmanes en contra de otros musulmanes. Los sunnis en contra de los chiitas, matándose hasta el fin de los tiempos, ¿ok? Entonces, nosotros entenderíamos que de la misma forma que el continente africano tiene tantos problemas y tratar de estar estresado, ¿qué va a pasar aquí? Es un desperdicio de tiempo y energía porque no puedes hacer nada al respecto. Y es un tema que no tiene nada que ver contigo. Entonces, ok, son cosas terribles, nos gustaría que el mundo estuviese en paz, pero desafortunadamente la humanidad ha decidido que eso no va a ocurrir. Entonces, si ese fuese el caso, probablemente no estaríamos pendientes de esto, por lo menos no desde el punto de vista de estar aquí haciendo un live stream con 6.000 personas escuchando. La razón por la que lo estamos haciendo y la razón por la que tantas personas están interesadas en este tema es porque nuevamente están tratando de involucrar a países que nada tienen que ver en este conflicto y lo están tratando de hacer por medio del uso de la influencia que siempre ha estado presente en Occidente del gobierno de Israel. Si fuese Israel librando su guerra contra Irán, yo les digo buena suerte a ambos, que gane el mejor. Adelante. Yo me siento, agarro mi labubu, Pablo, y digo, ok, vamos a ver el espectáculo. Pero debido a que posiblemente dinero de mis impuestos, dinero de tus impuestos, pueden terminar yendo a comprar, a pagar por bombas que van a caer encima de inocentes civiles, ciudadanos, pues me parece que eso hace que nosotros entonces tengamos que hablar al respecto. Tengamos que estar mucho más pendientes de este tema. Sí, totalmente. Y aparte por las implicaciones no solamente regionales, sino globales de armarse un conflicto de esa envergadura. Porque yo creo que si Israel realmente ataca a Irán, la única posibilidad que Israel tiene de salir airoso o pretender es con armas nucleares. Esa es mi gran preocupación con todo lo que está ocurriendo en este momento. Y de armarse un ataque nuclear en Irán, obviamente que va a tener sus repercusiones y va a ser un efecto dominó. Uno dirá, bueno, yo en este momento estoy en Argentina y estamos en una buena posición geográfica ante un evento de esa magnitud. Sí, pero ¿qué pasa con toda la gente inocente en Irán, con toda la gente inocente en Israel, con toda la gente inocente entre medio, con toda la gente inocente en Europa? Especialmente cuando Irán estaba, me parece a mí, totalmente de acuerdo con llegar a un acuerdo sólido. Y donde Irán yo creo que tenía todo el derecho de tener sus centrales nucleares que hay en una docena de países, ¿no? Tú mencionabas recién esto de la Agencia Internacional de Energía Atómica que ha supervisado y de hecho ha establecido con éxito un control que podríamos decir absolutamente riguroso sobre Irán. E Irán ha estado totalmente abierto a esto. Tú decías recién que han establecido controles mucho más rigurosos y los han pasado todos. Irán lo ha dicho repetidamente y ha afirmado que colaborará con sus vecinos, incluso en la cadena de suministro de combustible, en todo lo que necesiten. No hay ningún obstáculo para llegar a un acuerdo. Hace 5 días, si tú me preguntabas a mí, yo te iba a decir, estamos muy cerca, Estados Unidos, Trump, están muy cerca de alcanzar un acuerdo con Irán, gracias al presidente Trump. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahí interviene. A mí me parece que la razón principal, no sé qué piensas tú, John, pero para mí la razón principal por la cual Israel atacó los otros días con la mentira de la guerra preventiva y de las armas de destrucción masiva y el programa nuclear es porque iban a hacer un acuerdo con Trump. Y por lo tanto, Netanyahu dijo que no, Netanyahu dijo que hay que bombardearlos hasta destruirlos, hay que derrotarlos como derrotaron a Saddam Hussein, a Assad, a Gaddafi, que hay que acabar con ese régimen malvado, esa es su postura, y por lo tanto ahora lo ha puesto en un entredicho Trump, donde Trump ha quedado entre la espada y la pared. Lo curioso de esto es que demuestra, y es algo que yo lo vengo diciendo mucho en los cursos de Relaciones Internacionales y Geopolítica, que Trump puede ser el presidente del país más poderoso del mundo, pero ni Estados Unidos ni Trump son los actores internacionales más importantes del mundo, porque si no lo hubieran frenado. Esto es un hecho claro. Que Trump tenga que desdecirse, contradecirse y mentir diciendo que esa fue idea mía, ya te dice que realmente el poder de los Estados Unidos y el poder del mismo gobierno de Trump es un poder lamentablemente muy limitado ante otras fuerzas oscuras y otras fuerzas que trabajan en las sombras, el famoso Deep State y las agencias de inteligencia y el Mossad y la CIA y lobbies como AIPAC que tienen comprado prácticamente el 95% de los legisladores de los Estados Unidos y que son evidentemente los que tienen el poder en este momento, ¿no? Los hechos te lo demuestran, ¿no? Mira, yo creo que también, encima del hecho de posiblemente llegar a un acuerdo de Donald Trump con Irán, que eso también pudiese haber apresurado a Benjamin Netanyahu a hacer lo que hizo, también está el detalle de que Donald Trump necesita que se pase su proyecto de gasto en el Senado. Y la inmensa mayoría de los republicanos en el Senado no votarían a favor de ese proyecto
proyecto de gasto, a menos de que Donald Trump esté cumpliendo con la agenda que le imponga Benjamin Netanyahu. Realmente. Personas como Lindsey Graham, personas como Mitch McConnell, todos estos que son unos absolutos impresentables neoconservadores que no solo en el tema de Israel, sino que en el tema de Ucrania, Lindsey Graham ha visitado Ucrania docenas de veces en los últimos 10 años. Hay videos de Lindsey Graham en un búnker en el año 2014 diciendo, ustedes sigan luchando porque nosotros y nuestras tropas y nuestras bombas están con ustedes. En el 2014, Lindsey Graham en Ucrania, ¿ok? Estos son personas guerreristas, belicistas, a más no poder, y no solo eso, son la peor clase, son absolutos cobardes, son personas que en su vida ni siquiera estuvieron enlistados en ningún momento, pero envían a los hijos de otros a perder la vida. Por eso, en este caso, Benjamin Netanyahu sabe, yo puedo presionar a Donald Trump a tener que tomar el lado de Israel por medio de que esto es antes del voto de la aprobación del proyecto de gasto, que es algo increíblemente importante para la agenda de Donald Trump, y lo puedo obligar pues a hacerlo ahora. Entonces voy a hacer este ataque ahora. Entonces esas dos razones me parecen las que expeditan el ataque de Israel a Irán, y encima de eso, nuevamente lo que dijiste sobre Donald Trump, hacer giro 180, de decir, creo que estamos muy cerca de hacer un acuerdo, horas después a decir, yo les di una advertencia, es ridículo. Y en efecto, lo que dices, el ego de Donald Trump muchas veces puede más que cualquier otra cosa. Donald Trump siempre quiere aparentar fuerza, fortaleza, que está del lado de los ganadores, que está del lado de los fuertes. Yo te aseguro una cosa, Pablo. Si en las primeras horas, por lo menos en los primeros 2-3 días, Irán hubiese ocasionado un daño devastador a Israel, que de por sí el daño que le ha propinado Irán hasta ahora a Israel ha sido mucho, mucho más de lo que yo creo inclusive los ciudadanos de Israel pensaba era posible. No sé si has visto las entrevistas de ciudadanos de Israel, dijeron, nosotros no pensábamos que era posible que alguien nos tumbara un edificio en el centro de Tel Aviv, ¿okay? Nos habían dicho que el domo de hierro, que esto, aquello, pero si hubiese sido un daño mucho mayor, yo creo que Donald Trump hubiese tenido un discurso diferente. Pero Donald Trump sale y dice, no, esto obviamente fue un ataque excelente de Israel, porque empieza a ver que al parecer Israel está teniendo dominancia y está teniendo la de ganar en este conflicto, por lo menos hasta ahora. Entonces él se posiciona del lado del que está ganando. Lo mismo hizo Trump en el tema de Ucrania y Rusia. Trump estaba hablando sobre cómo Ucrania no puede ganar, Ucrania tiene que echarse para atrás, pero después cuando ocurre el ataque con drones de Zelensky a Putin, él sale y es una de las primeras personas en hacer comentarios sobre cómo esto fue un ataque genial y muy fuerte y muy poderoso, y llamó a Zelensky, le dio elogio a Zelensky. Entonces Donald Trump quiere estar del lado de los más fuertes, de los ganadores, de los vencedores. Eso es lo que yo creo le importa a Donald Trump por encima inclusive que cualquier agenda de aliados. Porque si no, ¿cómo me explicas el hecho que Donald Trump estuvo en una gira por Medio Oriente y fue a abrazarse con Jolani? ¿Cómo me explicas que en la primera presidencia fue a abrazarse con Kim Jong-un? Una vez más, o sea, a Donald Trump le importa estar en el grupo de los fuertes, en el grupo de los que controlan las cosas, en el grupo de los que manejan el poder. Mira, ciertamente que sí. Y por otro lado, también hay mucha ambigüedad en Trump porque él, vamos a creerle de que él realmente quería la paz, quería terminar las guerras, y se ha encontrado con la realidad del Deep State y de Lindsey Graham y de toda la basura neocon, que son los mismos que estuvieron detrás de la guerra de Irak, y son personas que se han enriquecido, ellos y sus amigos se han vuelto hipermillonarios con el negocio de la guerra, y él, al encontrarse contra un muro totalmente imposible de franquear, le tira flores. ¿Y a qué me refiero con eso? Que un día, un lunes, hace 2 semanas, si mal no me equivoco, habló como 3 horas con Putin, todo fue genial, la conversación, hablamos de esto, de aquello, de aquello, y al otro día sacó un posteo en Truth Social diciendo que Putin había enloquecido, que Putin era un irracional, que no se podía hablar con él, que no se podía... Bueno, obviamente que es una contradicción enorme con lo que había posteado el día de ayer. Entonces, ¿a qué Trump le crees? Bueno, el Trump de verdad es el que habla con Putin, y el Trump presionado, y el Trump que se encuentra entre la espada y la pared con todo este lobby en los Estados Unidos es el segundo Trump. Entonces tenemos dos Trump. Y ese es el problema que yo personalmente tengo con Trump, de que, como decías tú, quiere estar con los fuertes o quiere él mismo parecer fuerte, cuando a veces no es posible, lamentablemente, porque esa es la realidad de los Estados Unidos. Hoy en día estamos ante un modelo político global donde los estados no son los que realmente mandan. Esa es la realidad. Hoy en día tú tienes organismos supranacionales que son más fuertes que cualquier estado. Hoy en día tú tienes redes sociales, como pasó en el año 2020, que son más fuertes que el presidente de los Estados Unidos, donde Instagram, Facebook y Twitter decidieron expulsar a Trump y lo hicieron, y no había nada que el presidente de los Estados Unidos podía hacer para frenarlos. O sea, yo creo que lamentablemente estamos en una situación mundial actual donde la política ya no se dirime entre estados, se dirime entre otros agentes. El problema es que ¿quiénes son esos agentes? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Quiénes son esas organizaciones, esos organismos, esos fondos de inversión? ¿Qué lugar tiene, por ejemplo, BlackRock detrás de todas estas guerras? ¿Quién los eligió a ellos? ¿Quién les dio un mandato para que luego vayan a destruir pueblos enteros? Y lo peor de todo, como decías tú, con nuestros impuestos, porque tú pagas impuestos en Inglaterra, yo pago impuestos en Estados Unidos y Canadá, o sea, pago 2 veces por las guerras. Y por lo tanto nosotros indirectamente somos parte de ese engranaje, y la gente está cansada de eso. La gente en los Estados Unidos está cansada de pelear guerras de intereses foráneos, ya sean de Israel o ya sea de quien sea. Esto no va más.
no va más esta situación. Y el pueblo de los Estados Unidos le dio un mandato en noviembre al presidente Trump que fue avasallador para terminar con todas estas guerras y para poner a Estados Unidos primero. Y ahora que dice Trump, cuando Tucker Carlson, que es una persona realmente que se ha mantenido muy firme en todo esto y es admirable, cuando le sacó en la cara que dónde está el America First, y que dijo Trump, no, la frase America First la inventé yo y por lo tanto yo decido qué significa. Pero por favor, ¿qué es eso? Eso es una burla, eso es una burla a la inteligencia. No solo que es una burla, es una mentira. Pat Buchanan literalmente estaba escribiendo libros hablando sobre el tema America First. Pat Buchanan, décadas antes de Donald Trump siquiera decirlo por primera vez. Totalmente. Y eso es un dato importante lo que acabas de decir, porque ni siquiera es una frase de Trump, la de America First. Y más allá, si eso no es de Trump, las cosas tienen un significado concreto y tú no puedes ir manipulando el significado de las cosas a medida que vas avanzando, porque caes en toda la mentira posmoderna donde el significado significa lo que quiera el autor. Eso es una mentira. Y estamos cayendo en la misma estupidez de los progres que siempre criticamos. Entonces, es ahí, me parece. Y esto lo que la gente tiene que entender. Bueno, mira, lo que estaba hablando recién, primero que la frase de America First no es una frase de él. La segunda, que no puede salir y decir yo soy el que decide qué significa porque yo soy el que me lo inventé. Por más que él se lo haya inventado, tú no puedes manipular las palabras, tú no puedes manipular los significados. Y tú no puedes manipular algo que había quedado muy claramente establecido durante una campaña que duró más de un año, donde se entendió muy bien qué significa America First, donde él explícitamente dijo que Estados Unidos no iba a pelear las guerras de ningún otro país, donde se había dado a entender implícitamente que Israel tampoco era un objetivo de los Estados Unidos, y donde el mismo Trump, no sé si tú recuerdas, pero cuando el día antes de la asunción presidencial, el 19 de enero de este año, Trump posteó un video de Tucker Carlson donde Jeffrey Sachs, el renombrado profesor y la verdad de una opinión muy valiosa en todos estos temas geopolíticos, Jeffrey Sachs, dijo que el hijo de puta, así lo dijo literalmente, más peligroso del mundo, era Netanyahu, porque era un criminal y era un peligro para la humanidad ese tipo. Y Trump lo reposteó. Y no sé si recordarás que Netanyahu se hizo el ofendido y no vino a la asunción de Trump por una cuestión diplomática, porque obviamente Trump reposteó algo donde decía que Netanyahu era un criminal hijo de puta. Perdón que usen esta frase, pero es lo que dijo Jeffrey Sachs. y Trump lo repitió. Entonces, dar un giro de tal manera nos da mucho que pensar. Nos da mucho que pensar acerca de dónde viene esa presión que en este momento Trump está padeciendo para llegar a hacer un giro en su postura que mantuvo hasta hace 5 días o menos sobre el tema de la paz y sobre el tema de las guerras y sobre el tema del acuerdo con Irán y sobre todo lo que tiene que ver con las políticas de Estados Unidos primero. Si Trump se mete en una guerra, y lamentablemente hay muchas movilizaciones en este momento aéreas, yo creo que se acabó el apoyo de la verdadera base de Trump, que Trump tenía del movimiento MAGA. Porque esto sí es un hecho determinante. Este es uno de los no negociables, yo me animaría a decir, ¿no? En el cual muchísimas personas, millones de personas que votamos por Trump coincidimos, y que obviamente esto puede ser un golpe político muy grande. Y justo viene en un momento muy difícil donde los demócratas también están haciendo un trabajo de desestabilización de su gobierno muy grande por parte de ONGs y por parte de revoluciones de colores que deberían llevar a Trump a replantear realmente sus políticas internacionales. Pero bueno, no sé cómo lo ves, porque son muchas cosas que se están juntando a la vez, ¿no? Mira, en efecto, hay tantos comentarios, no sé si tú has visto algunos comentarios que han dejado, tantos comentarios y siempre son la misma línea argumentativa. Por ejemplo, a mí me han dicho tantas veces, Acuadia, tú vives en el Reino Unido y tú has criticado muchas veces a través de los años, que en efecto lo he hecho, la injerencia islámica, no solo en el Reino Unido, en Occidente en general. Y por injerencia islámica no me refiero a musulmanes que decidan vivir en países occidentales y que decidan acatar las normas, los valores culturales y las reglas y las leyes del país. Yo no tengo problema con que personas tengan una religión diferente a la mía. El problema está cuando ellos se terminan formando sus comunidades y en esas comunidades terminan ganando suficiente gente para después poder, por ejemplo, votar por los que van a estar en el consejo del condado, después terminan votando por quienes van a ser alcaldes, después terminan votando por quienes van a tener escaños en el parlamento, después terminan votando por quienes van a tener posiciones importantes dentro de los medios de comunicación, dentro de la política en general, en múltiples países. Al fin y al cabo, en el Reino Unido tenemos una gran cantidad de alcaldes que son musulmanes y que, debido a que lo son, anteponen los intereses de su grupo a los intereses del país, en particular de ciudades que tienen muchísimos problemas. Por ejemplo, Londres con Sadiq Khan. Sadiq Khan lleva toda su permanencia en el poder evitando hablar de quienes cometen la mayor cantidad de crímenes en lugares como Londres, porque obviamente al hacerlo, él también estaría hablando de personas que son de sus constituyentes, de sus bloques de votantes, y él estaría ayudando a la narrativa supuestamente racista y xenofóbica, islamofóbica, ¿ok? Pero tú puedes criticar eso, tú puedes decir, miren,
Yo quiero que países de mayoría islámica permanezcan siéndolo y tengan su cultura. Yo he visitado muchos países de Medio Oriente, son países que me parecen fascinantes. Su gente típicamente son personas muy buenas, son personas que, a diferencia de lo que puedes ver en redes sociales y en los medios de comunicación, es algo totalmente distinto cuando estás caminando por estos lugares, por Egipto, por Turquía, por Qatar, por Dubái, por Arabia Saudita. Una cosa muy diferente a lo que esperarías. Justamente ahorita, dentro de un mes, voy a estar en Jordania. Bueno, por lo menos voy a estar, si es que todavía estamos aquí para poder estar en cualquier lado, ¿verdad? Pero voy a estar en Jordania y estos son lugares que me parecen fascinantes. Y de la misma forma, he querido visitar Israel desde hace varios años. El problema con Israel e Irán es que si tú visitas uno, no puedes visitar al otro. Y si visitas Irán, no puedes volver a entrar a Estados Unidos teniendo una visa electrónica. Tienes que aplicar por una visa así en la forma de la vieja escuela, ¿ok? Pero entonces, en este caso, si ustedes están en contra de la injerencia islámica en Occidente, dense cuenta de cuáles han sido los flujos migratorios más grandes de países islámicos a Occidente y entiendan que vinieron como un resultado directo de intervencionismo occidental en Medio Oriente. El más grande ejemplo de los últimos 15 años fue la crisis de refugiados de Siria, donde más de 2.5 millones terminaron entrando a Europa. Y esto fue debido a que se desató una guerra civil que estuvo no solo financiada y apoyada por la CIA, por ejemplo con su operación Timber Sycamore, sino también por medio de gobiernos como el de Qatar, Arabia Saudita y Turquía, todos aliados de Estados Unidos, de Reino Unido, y todos que financiaron a los grupos rebeldes que estaban luchando en contra de Assad y que estaban buscando desestabilizar y destruir el país, y que obligaron a millones a tener que irse del país. Siria, siendo un país que durante décadas le ofrecía más resguardo y protección y libertad y respeto a minorías religiosas, incluyendo judíos, que cualquier otro país de Medio Oriente. Eso es lo que fue Siria durante mucho tiempo. En Siria, bajo Assad, los cristianos estaban protegidos. En la Siria, en la actualidad, pues Pablo, tú has compartido muchas imágenes, muchos videos en tu Twitter. Obviamente no los podemos compartir por aquí porque estamos en YouTube, por las cosas que le han estado pasando a los cristianos en Siria desde la llegada del Jordani. Entonces, nuevamente, si ustedes quieren tener países que no estén siendo invadidos o intervenidos de uno u otro grupo, entonces ustedes apliquen esa misma premisa con esos otros países. Dejen esos países con sus rollos y nosotros lidiamos con los nuestros. Que más que suficientes problemas, Pablo, tiene Canadá. Más que el país en el que tú vives. Más que suficientes problemas tiene Reino Unido, país en el que yo vivo. Más que suficientes problemas tiene Estados Unidos. Donald Trump lo último que debería estar haciendo es mirando afuera de sus fronteras nacionales. Donald Trump debería estar como un caballo de carrera. Con esas cosas le ponen así a los lados de los ojos para que él solo pueda mirar lo que está pasando dentro de Estados Unidos. Porque tiene 3 años y medio para ser un presidente consecuente para Estados Unidos o para ser, en el menor de los casos, un presidente mediocre, como fue en su primera presidencia, o en el peor de los casos, un presidente nefasto. George Bush, hijo 2.0. Ciertamente que sí. Además, a ver, una caricatura que suben mucho a las redes sociales, cuentas pro Israel, donde tú ves a Europa en un valle, ves una muralla de una represa que dice Israel, y luego el lago es el mundo islámico. Que si Israel se rompe, básicamente el mundo islámico avasallaría con Europa. Y eso es mentira por muchas razones. Primero, geográficamente, ningún islámico tiene que pasar por Israel para ir a Europa. Esa es la estupidez más grande que existe. Vayan a ver un mapa, se van a Turquía o se dan la vuelta. No hace falta. Es más, es ilógico es hacer el viaje más largo tratar de ir para Israel. Entonces, Israel no es muro de nada. Además, quien funcionaría de muro en todo caso es Gaza y parte de Tel Aviv y la Cesarea Marítima, pero no Israel en cuanto sí. Ahora, más allá de eso, las ondas migratorias, todo lo que tú mencionabas, provienen de guerras que han desestabilizado totalmente el Medio Oriente y son todas guerras peleadas por Estados Unidos e indirectamente peleadas por Israel. Que Israel, y esto es sabido, y esto es publicado, esto es de conocimiento público, esto no es ningún tipo de especulación o teoría de la conspiración. Israel había pedido la cabeza de 7 países, ya han destruido a 6, falta Irán, es el último que queda. Y todas estas hordas masivas de gente que especialmente a partir del 2011 comenzaron a ingresar mayoritariamente en lo que es Alemania y los países nórdicos, la misma Inglaterra, Canadá, se debe a estas guerras financiadas por potencias occidentales simplemente para desestabilizar gobiernos como Assad, que más allá de sus problemas y de su autoritarismo y todo lo que quiera, mantenía la región en una estabilidad, cierta estabilidad económica y pacífica y protección especialmente de los grupos minoritarios y grupos cristianos. Pero se ve que cuando las minorías son cristianas, ahí dejan no de interesar. ¿Qué otra cosa iba a mencionar con respecto a esto? Alguno dirá, no, pero Francia, el problema de Francia viene con los argelinos. Sí, pero es un problema colonial occidental, por un problema de las colonias, que es mucho anterior a todo esto. El problema de España será mayoritariamente marroquí, pero eso no quiere decir
que las grandes olas inmigratorias son por culpa también de todas estas otras guerras que se han peleado en Medio Oriente y de las cuales Israel no es ningún muro. Hay que ser estúpido para creer eso. Ve a ver un mapa, pero no han estudiado geografía. Un marroquí directamente se cruza el estrecho de Gibraltar y llega a España. ¿Qué muro de contención es Israel? No es absolutamente ningún muro de contención. Los africanos del África subsahariana no tienen que pasar y Israel no juega absolutamente nada. Que Israel sea un muro de contención ante el mundo islámico es lo mismo que decir que Corea del Sur es un muro de contención contra el mundo islámico. Tiene el mismo factor geopolítico que Groenlandia, o sea, no juega para absolutamente nada, al contrario, han sido un muro abierto, ¿no? Han sido quienes nos han ido empujando y nos han mandado todo el regalito de todos estos grupos islámicos, que aparte son la peor calaña. En general los que se han escapado, porque obviamente que dentro del mundo musulmán hay grupos muy variados y no podemos ser tan ignorantes de pretender que todo el mundo islámico es lo mismo. Tú mencionabas recién que están los chiitas y están los sunitas, y entre los chiitas y los sunitas hay diferencias abismales. Curiosamente, los países que lograron gran estabilidad política y desarrollo económico, y especialmente por medio de la nacionalización de sus recursos naturales, llegaron a tener un bienestar muy grande, son los países chiitas, como lo vimos en Siria, como lo hemos visto en Irán, y que si estos países no han avanzado económicamente es por la cantidad de sanciones que sufren, siendo que en el caso de Irán, no estamos hablando tampoco de países árabes, los iraníes son persas, y los persas son una de las civilizaciones más antiguas del planeta Tierra, tienen al menos 5.200 años, con una gran historia, con un gran nivel educativo, con un gran nivel de formación. Los iraníes que se encuentran, por ejemplo, en Europa, en Canadá y en Estados Unidos, son realmente, en general, personas excepcionales sobre el promedio de la población. Pablo, por decir eso, te van a decir lo mismo que me han dicho a mí, por decir lo mismo de hace 10 años. Obviamente, yo tuve una expareja iraní durante 8 años, hasta el día de hoy. Me dicen, Aquaviva, por eso es que tú eres... No, afortunadamente, Twitter existe y pueden ver mis publicaciones del año 2011 y 2012, mucho antes de tener mi expareja, cuando yo tenía las mismas críticas sobre el gobierno de Israel. Pero hasta el día de hoy dicen, eso es porque él tiene una esposa iraní, eso es porque él estuvo con una iraní. O sea, los argumentos más balurdos, básicos y bajos. Pero debido a ese tiempo, yo en efecto tuve interacciones, hablé muchísimas veces con personas iraníes y mi experiencia fue lo mismo que tú comentas. Y esto en general es cierto también de muchos países que son algunos de los países que personas piensan ni siquiera se puede visitar. La gente realmente tiene una idea, Pablo, de que Irán es, no sé, un desierto, una persona andando a camello, que no hay... Estamos hablando, como tú dijiste, civilizaciones que eran de las más avanzadas de Medio Oriente hasta que ocurrieron todas estas cosas políticas que llevaron al retorno a las épocas oscuras en Irán. Encima de eso, las sanciones que han tenido un efecto devastador en la economía iraní. Se puede ver literalmente, hay gráficos que muestran los momentos en los que se inician las sanciones, se cae el PIB al suelo, los momentos en los que se alivianan durante el término de Obama en los últimos años, vuelve a subir el PIB, vuelve a haber prosperidad económica en Irán, tan pronto se vuelven a aplicar, se va al abismo nuevamente. Así que cuando tú mantienes a estos países hundidos en la pobreza, ¿cómo después esperas o te sorprende, mejor dicho, que se puedan ver murallas que dicen abajo Estados Unidos, muerte Estados Unidos? O sea, vamos a pensar, vamos a ser coherentes por un segundo. Yo sé que hay personas que odian a los musulmanes de la misma forma que hay personas que realmente no odian a los judíos, que no lo odian por motivos geopolíticos, realmente odian a los judíos y odian a los musulmanes. Lo entiendo. Pero para las demás personas les pido, ¿ustedes cómo se estarían comportando si las condiciones de su vida y la vida de sus familias estuviesen tan impedidas, estuviesen tan debilitadas, tan fragmentadas debido a la injerencia, la intervención y las sanciones de fuerzas imperiales del resto del mundo? Si China estuviese haciendo lo mismo en Estados Unidos y estuviese destruyendo la economía de Estados Unidos, ¿cuál sería la respuesta? Pues Pablo, resulta que nosotros sabemos cuál sería, porque vimos la respuesta durante la guerra de los aranceles de Donald Trump contra China. La gran mayoría de la base de Donald Trump estaba de acuerdo con esto, porque ve a China como lo que es una amenaza para la economía y una amenaza para el mantenimiento de la posición hegemónica de la potencia número 1 del mundo de Estados Unidos. Entonces sabemos lo que sentirían estas personas, y eso es una fracción, esto es una fracción de lo que ha hecho Estados Unidos a países como Irán. Lo que ha hecho China a Estados Unidos es en gran medida debido a la permisibilidad de gobiernos estadounidenses. Lo mismo que mencionaste sobre el tema de Francia. La razón por la que Francia tiene millones de argelinos son por los acuerdos de Evian en los 60, que dieron cabida a que argelinos pudiesen vivir y trabajar libremente en Francia, y millones ingresaron y tuvieron familias, y por eso tienes la población que tiene, una población que terminó cambiando para siempre lo que era Francia antes de aquel momento. Eso es pues la carga colonial que le queda a Francia y la carga de las malas decisiones de la clase política que no protegió los intereses de su territorio nacional, ¿ok? Pero una vez más, eso es muy diferente a tener intervenciones directas donde un país viene y dice, tú no puedes venderle tu principal y más valioso recurso natural a casi el resto del mundo porque yo digo. Pero escucha esto, John, y para los que no están escuchando, para que vean que esto no es una cosa nueva. Obviamente que hoy en día en las redes sociales vemos una cantidad enorme de opinadores seriales que jamás han hablado y han estudiado sobre Irán, ni siquiera saben dónde están en el mapa. Te aseguro que muchos apuntarán a Irak si uno le pregunta dónde está. Pero más allá de eso, mira, en el año 1900, para que tú veas el nivel de opresión que pueden sufrir algunas naciones, especialmente por el colonialismo inglés. En el año 1953, en ese momento Irán era un país democrático, no estaban los ayatolás, ni la autocracia, ni nada de eso.
Y en ese momento había un primer ministro, 53 te estoy hablando, había un primer ministro, 72 años, hace 72 años, que se llamaba Mossadegh. ¿Y cuál es el tema con este tipo? Fíjate la locura de este primer ministro iraní. Él dijo, un decreto dijo, el petróleo desde ahora en adelante va a pertenecer a Irán, porque está bajo nuestra tierra, no está bajo el suelo inglés. Y uno dirá, Pablo, ¿pero qué estás diciendo? Eso es una cosa de sentido común. Bueno, en ese momento fue una idea descabellada porque los británicos sabían que ese petróleo les pertenecía a los británicos. Es decir, era tal el nivel de colonialismo en los años previos a esta liberación y este proceso descolonizador de Irán, que ni siquiera eran dueños de sus recursos naturales. Estamos hablando de hace 72 años. Estados Unidos en ese momento esperaba que cuando el imperio británico decayese aún más, fuese a parar a manos de Estados Unidos. Y es así que, y esto es algo que está todo muy documentado, esto no es ninguna teoría de la conspiración o conjetura, la CIA y el MI6 inglés derrocaron la democracia inglesa, iraní. Entonces a mí no me vengan a decir que hay que destruir ese régimen terrible, cuando ese régimen terrible, el que existe ahora, lo puso la CIA y el MI6 de Inglaterra, con la única función de que le fuesen serviles con los recursos petroleros, porque el primer ministro democrático iraní dijo el petróleo ahora va a ser para los iraníes. Básicamente el tipo dijo Irán para los iraníes, Irán first, básicamente. Irán primero, como debe ser con cualquier otro país. Ahora, exactamente lo que pasó el año pasado con Siria. ¿Por qué pasó el año pasado con Siria? Este Yolani es un títere de Estados Unidos y este Yolani capaz que en 3, 4, 5, 6, 7 años se le puede llegar a dar vuelta, vaya a saber lo que vaya a pasar. Pero básicamente es una situación muy similar donde ponen regímenes que sean serviciales. Generalmente los norteamericanos suelen poner regímenes suníes porque a los suníes solamente les importan los negocios y vender, no les importan las cuestiones de reservas energéticas, no les gusta planear a largo plazo, no tienen la visión estratégica y soberana que han tenido los presidentes del panarabismo, por ejemplo, y por lo tanto son muy serviles al globalismo. Entonces, a ver, la gente que le suena la palabra globalismo dice, qué terrible el globalismo. Bueno, no se pongan del lado del globalismo cuando se están poniendo del lado de fuerzas y actores globalistas que buscan destruir la soberanía de los países. Entonces, volvamos a lo que decía recién. La CIA y el MI6 de Inglaterra hicieron un golpe de Estado, derrocaron la democracia iraní, y luego instalaron un gobierno policial, un gobierno tiránico, un gobierno de control total, que fue el Shah de Irán, ¿no? Y todo eso, John, que si has tenido contacto con iraníes, lo debes saber bien, y perdona que no te quiero enseñar a ti, sino simplemente para la gente que son unos ignorantes que opinan y jamás han escuchado acerca de estas cosas. Entonces, del año 1953 a 1978, tú tuviste el Shah de Irán. En ese momento, en el 78, él se estaba muriendo de cáncer. Era una figura que no era muy querida en ese momento, había perdido obviamente, el respeto en Irán, era muy odiado en Irán. Y básicamente se convenció a Jimmy Carter para que él lo acogiera en los Estados Unidos. Y esto obviamente provocó la reacción y toda la crisis de los rehenes. ¿Te acuerdas todo lo que pasó en la embajada de los Estados Unidos en Irán? Es ahí donde se gesta toda esta revolución iraní, una revolución que fue obviamente mal recibida por los Estados Unidos, pero Irán, que había sido un país títere de los Estados Unidos, de repente se vuelve en un enemigo, un país que era parte del esfuerzo antisoviético de los Estados Unidos. A ver, si uno estudia la Guerra Fría, ¿a dónde jugaba Irán en la Guerra Fría? Jugaba del lado de Estados Unidos, porque Estados Unidos había puesto un gobierno títere simplemente para pelear a los soviéticos y para tratar de frenar ese avance, así como los talibanes en los 80, no nos olvidemos de eso. O sea, no hay que ir mucho tiempo en la historia para darse cuenta que todos estos regímenes nefastos, que no es cierto que mencionan hoy los medios y los vendehumos de Twitter, en realidad fueron todos regímenes puestos por los Estados Unidos. Entonces, viene la Revolución Islámica del 79. ¿Qué pasa entonces? Estados Unidos se da vuelta y comienza la Gran Guerra, donde en la Guerra Fría pasa de ser un aliado a ser un enemigo de los Estados Unidos y se arma ahí la guerra tremenda con Irak. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Va y se va con Saddam Hussein y le dice, señor Saddam Hussein, lo vamos a armar para hacer una guerra con Irán. Lo vamos a armar masivamente para destruir Irán y lo van a destruir completamente. Le dieron la orden de invadir a Irán. Ahora, yo te voy a preguntar una pregunta curiosa al respecto. ¿Quién crees tú, John, que en ese mismo entramado geopolítico armó a Irán cuando Estados Unidos lo abandona? ¿En qué momento? ¿En el 82? Ahí en la guerra contra Irak, sí, en los 80. Bueno, hubo varias facciones. Supuestamente, si le crees a Estados Unidos, la Unión Soviética estaba ayudando a Irán. Si le crees a Estados Unidos, China estaba ayudando a Irán. La realidad es que en esa época Estados Unidos estaba no solo permitiendo que Irak realizara una guerra criminal en contra de Irán, sino que también se hizo de vista gorda por un hecho que 4 décadas más tarde suscitaría el derrocamiento de Assad, que era el uso de armamento químico. Saddam Hussein utilizó armas químicas en contra de los kurdos, matando a más de 5.000 personas en un solo día. Estados Unidos no dijo nada y lo siguió apoyando, así como lo hizo el Reino Unido. Fíjate que hay otro dato más
Y voy a ver si, ¿dónde dejé lo tengo aquí en mi celular que estoy viéndote ahí. Mira, Israel también apoyó a Irán en ese momento. Y este es un dato bastante interesante de todo el apoyo logístico y militar que Israel le dio a Irán. Y uno dirá, pero ¿cómo puede ser que ahora lo quieren destruir a ese mismo régimen que Israel apoyó en ese momento? Bueno, la cuestión es que hay muchas, obviamente, teorías al respecto, pero yo creo que la más factible de todas es que básicamente Israel apoyó a Irán para que se destruyan ambos, Irak e Irán, y que ambos desaparezcan y se destruyan entre sí en una guerra de autodestrucción mutua. Eh, mira, hay incluso informes de la CIA eh, para apoyar con armas ligeras, munición y radar a Irán en medio de la guerra contra Irak, de parte de Israel. Eh, Nuevamente, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que en realidad el odio, que yo no justifico para nada del pueblo iraní o del gobierno iraní contra Israel y contra los Estados Unidos, es un odio que viene de larga data por toda una serie de intervenciones e injusticias criminales que han ocurrido una y otra vez en ese territorio. Si una persona te vive tocando el culo día tras día, y tú eres un niño y no puedes hacer nada al respecto y te vive abusando y te hace de todo, el día que tú tengas fuerza y que cumplas 18 o 20 años, lo normal sería que vayas y lo mates. Yo no estoy diciendo que Irán tiene que hacer eso, pero ciertamente que aquí hay una cuestión mucho más compleja de fondo y que mucha gente se pone a hablar y a juzgar sobre situaciones y que hay que destruir ese régimen criminal. Bueno, si hay que destruir el régimen criminal de Irán, hay que destruir la CIA y el MI6, que fueron los primeros que lo pusieron. Mira, es totalmente cierto. Y nuevamente, para que las personas puedan buscar esto rápidamente, porque resulta que justo cuando empecé este stream, hice un medio rant donde mencioné precisamente el tema de Mohamed Mossadegh y la llegada de la Ayatollah, pero les doy datos para que lo puedan buscar. Busquen la operación Ajax, que fue la operación de la CIA, y la operación se llamaba Bota, que fue la operación del MI6. Ese es el nombre de las dos operaciones que se realizaron, en el que después de haber perdido miles de millones de dólares, lo que se volvería la BP, que en ese entonces era de Anglo Persian Oil Company, terminaría volviéndose BP, la compañía más grande de petróleo del Reino Unido. Perdió miles de millones de dólares después de nacionalizar el petróleo, Mohamed Mossadegh. Trataron por medio de sanciones, de presión política, trataron por medio de financiar grupos que estaban protestando como si fuesen grupos contrarios a Mohamed Mossadegh, que en realidad eran simplemente agentes pagados por el Reino Unido. Trataron de hacer actos de rebelión, trataron de infiltrarse en los cuerpos de inteligencia de Irán. Nada de eso dio resultado. Encima de eso, Mohamed Mossadegh era una figura tan popular que él estaba desbancando por completo al Shah de Irán, que era un aliado de Estados Unidos y el Reino Unido. Así que lo que hicieron fue abiertamente lo tumbaron. El Reino Unido le pidió a Estados Unidos que hiciera el trabajo sucio. Estados Unidos va, saca a Mohamed Mossadegh del poder, mete al Shah. El Shah termina creando lo que actualmente ha sido mencionado tantas veces por Israel y por los que critican a Irán, que es el cuerpo de inteligencia islámica, lo que hoy en día son las guardias islámicas. La seguridad, la policía secreta, la empezó el Shah de Irán. Esa policía secreta más tarde se volvería la Guardia Revolucionaria Islámica, que en efecto hay muchas vertientes distintas. Están los oficiales que están vestidos y uniformados y están personas que son los de más bajo rango, que son literalmente inclusive abuelitas, que van y reportan que una mujer está mostrando más cabello del que debería. Y así. Similar a lo que pasa, por ejemplo, en China. En China tú tienes muchos de estos ciudadanos de tercera edad que son tan fanáticos de la PCC que si ellos ven algo extraño, ellos van y lo reportan con las autoridades locales. Si ellos ven que hay un turista que está en una zona donde no debería estar, con una cámara o algo, van y lo reportan rapidito, ¿sí? O van y lo encaran. Hay muchos videos de turistas visitando zonas no tan densamente pobladas de turistas en China y tienen que lidiar con que estos ancianos vengan y les digan, y le están hablando en mandarín, entonces no entienden nada, ¿verdad? Pero obviamente, esta es una vez más una campaña de miedo que termina funcionando entre un grupo particular de la población porque está basado en una premisa cierta. Por eso es que yo siempre he dicho, Estados Unidos, a las personas, yo tengo muchos cubanos en la audiencia y muchos de ellos entienden que esto es cierto. Esto no es el único factor, ¿ok? Pero entienden que por lo menos como una premisa inicial es cierto. Yo diría que la mayoría de los cubanos con los que he hablado están del mismo lado de mi opinión en este tema. Estados Unidos le dejó a los Castro por 50 años a Cuba. Fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hizo medias tintas en Cuba. Estados Unidos intervino hasta el punto de sacarse el problema que ellos tenían en la crisis de misiles rusos. Se sacaron el problema de tener los misiles de la Unión Soviética en territorio cubano, cercano a Estados Unidos, pero dejaron el problema de Castro. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Cuando trataste múltiples veces, ya sea de darle de baja a Castro de todas las formas imaginables, ya sea de invadir directamente Cuba, o ya sea de presionarlos por vías diplomáticas, por vías políticas, por vías económicas, y todas fracasaron, tú terminas volviendo a este sujeto un tipo que parece un líder cuatriboleado que está defendiendo la soberanía del país en contra de una fuerza imperial. Entonces, tú le terminas dando, por lo menos en los primeros años, la legitimidad al gobierno de Castro, con la que él después terminaría metiendo esas raíces más y más profundo para que después nunca lo pudiesen sacar. Y en gran medida, eso es en efecto lo que terminaría pasando con el Ayatollah, porque los iraníes ya sabían lo que había pasado antes con Mossadegh, y los iraníes también sabían que se había permitido, en el menor de los casos, que ocurriese el detonante de la revolución islámica en Irán, que terminaría dando la cabida a la entrada del Ayatollah, que fue un incendio en un cine llamado el Cine Rex, donde murieron más de 400 personas,
personas, que fue muy probablemente orquestado, ya sea con ayuda logística, con apoyo de la CIA, o que fue permitido. La CIA sabía que esto lo iban a hacer grupos contrarios al Shah, que apoyaban a el Ayatollah, y que lo iban a hacer para mostrarle a los ciudadanos iraníes que el Shah ya no los podía defender, y que el Shah no los quería defender tampoco. Ese fue el detonante de la revolución islámica que dejó entrar al Ayatollah. ¿Qué hizo Francia después? Francia permitió que el Ayatollah se pudiese ir de París, donde llevaba años viviendo, y Estados Unidos no se lo impidió. Y el Ayatollah fue directamente en vuelo sin escala, llegó hasta Irán y se metió al poder. 50 años más tarde estamos escuchando a personas que o ellos estuvieron involucrados en lo ocurrido, o personas que apoyan lo que hizo Estados Unidos en aquella época, ahora diciendo que tenemos que hacer algo inclusive peor, porque si no, Irán va a utilizar armas particulares en contra de todos nosotros. O sea, es ridículo, es ridículo. Es una ridiculez absoluta y total. Pero esto también parte, John, de que lamentablemente hoy en día vivimos en un mundo de redes sociales donde todo lo que se presenta es inmediato, videos descontextualizados, en muchos casos robados de internet de gente que no tiene idea de lo que es, pero como tienen medio millón de seguidores, expresan una opinión totalmente falseada de la realidad. Hoy escuchaba a uno de estos payasos, perdona que tú eres venezolano, pero es la realidad, uno de estos payasos estafadores vendehumo venezolanos diciendo que esta es la mejor oportunidad histórica para sacar a Maduro del gobierno, porque ya está cayendo Irán. Entonces cae Irán y automáticamente va a caer Pablo, Maduro. se pudiese caer un camello en el Serengeti y los vendedores de humo venezolanos dirían, solo falta que se caigan 2 camellos más y después Mira, cae el chavismo. los mismos payasos que dijeron lo mismo de Assad. Ahora es el mejor momento para sacar a Maduro del momento, ya que Assad no lo puede proteger. Bueno, ahora están diciendo lo mismo con Irán. O sea, ya con esa mentira, ya no sé a dónde quieren llegar. A lo que voy es lo siguiente, a ver, a todos los que nos están escuchando, tenemos más de 5.000 personas aquí presentes y quiero darles las gracias a todos por estar presentes. Miren, queridos amigos, hay que formarse en estas cosas. Hay que formarse y hay que estudiar historia, hay que leer libros, hay que aprender de la historia y de sucesos que fueron encadenándose y teniendo consecuencias que las estamos viviendo hoy en día. Recién John mencionaba un hecho de hace 50 años cuando se llevaron el Ayatollah de París. Yo les aseguro que el 99,999% de los que están escuchando esto no sabían que el Ayatollah vivía en París, que no sabían la historia del cine, que no sabían la historia del Shah que mencioné recién, que no sabían lo del MI6. Pablo, tampoco sabían que el Ayatollah estaba enviando todas las semanas cassettes con su propaganda, con sus discursos en contra del Shah. Esos cassettes estaban siendo ingresados en territorio iraní junto a panfletos que eran imprimidos por grupos financiados por el MI6. Porque vieron al Shah como una persona débil y que moribunda, entonces dijeron, este tipo tiene los días contados, ya no vamos a seguir haciendo nada para mantenerlo en el poder. Totalmente, pero mira, a lo que voy con esto, y gracias por ese dato también que es importante, a lo que voy con esto, no, yo no quiero humillar a nadie, ni quiero ningunear a nadie absolutamente, para nada. Lo que yo quiero decir con esto es que hay hechos geopolíticos y de relaciones internacionales que son demasiado complejos para alargar una opinión en el aire y tratar de fanatizar al público, como el imbécil de Fonseca que dice, ¿estás con Israel o no? ¿Quién comenten? 2.000 personas que comenten que yo estoy con Israel. Bueno, eso es un payaso, es un hijo de puta, porque estas personas que actúan así no solamente que son unos ignorantes, sino que son máquinas de manipulación y son muy peligrosos. Entonces, a los 5.200 que nos están viendo y a los miles y espero cientos de miles que nos irán a ver después en este video, yo los invito a que tengan mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con la geopolítica y las relaciones internacionales, porque es algo muy complejo. Y es algo que exige de mucho estudio, y es algo que exige de años de estudio, no solamente de relaciones internacionales, de filosofía política, de ciencias políticas, exige años de estudio de la historia, donde todos estamos aprendiendo constantemente y donde cada vez se aclaran los hechos del pasado cada vez más, pero muchas veces estamos muy cercanos para dar un examen certero de lo que está ocurriendo en este momento por toda esa inmediatez y superficialidad misma de la información y las redes sociales que viene fragmentada y viene manipulada para llevarte en una dirección determinada. Entonces, tengan cuidado con que no los manipulen. Yo les voy a hacer un consejo muy grande a todos los que nos están escuchando y gracias por estar aquí. Escuchen más y opinen menos. Escuchen mucho y opinen menos, para no ser víctimas de la manipulación y no quedar como unos imbéciles en 20 años cuando todo esto de las armas nucleares se demuestre que fue todo mentira. Como también fue mentira lo de Irak y como también fueron mentira toda una serie de elementos de propaganda con las cuales nos quisieron llevar a guerras que podrían haber sido desastrosas, pero que ciertamente que fueron desastrosas para miles de familias que perdieron sus seres queridos, que lo han perdido absolutamente todo y que hoy en día viven en otros países añorando volver a sus tierras. Especialmente los venezolanos, obviamente, que lo han vivido en carne propia, pero cuántas otras personas, especialmente del Medio Oriente, que yo conozco en países como Canadá o los Estados Unidos, que vieron un Irak que ellos construyeron con mucho esfuerzo y se la destruyeron por caprichos globalistas y caprichos colonialistas. Lo mismo que ha pasado en Irán, lo mismo que ha pasado en la misma Palestina, en la tierra de Israel, lo mismo que ha pasado en Siria, lo mismo que ha pasado en el Líbano, lo que ha pasado en Egipto, lo que pasó en Libia. Es decir, es una lista realmente interminable. Entonces, son cuestiones muy complejas.
Y por favor, yo siempre lo digo, atentos con los vendehumo, porque son personas realmente peligrosas, son personas que tienen un nivel de manipulación y de confusión muy grande y que en definitiva los van a terminar arrastrando por propaganda porque son muchos pagos y que muchos son agentes de un gobierno o de otro. A apoyar cosas que son realmente criminales y que no tienen ningún fundamento. Y aquí estamos hablando de cosas muy serias porque estamos hablando de vidas humanas. Por más que yo con Irán no tengo absolutamente ningún sentimiento de nada, porque jamás he estado en Irán, pero sin embargo son seres humanos, como nosotros. Y yo me pongo en el lugar de esas personas. ¿Qué haríamos si atacan así a Argentina ante una injusticia y una mentira? Si Argentina tiene centrales nucleares, Argentina tiene programas de enriquecimiento de uranio. ¿Qué pasa si a Estados Unidos le agarra la locura y dice, Argentina es un peligro para la humanidad, hay que destruirlo? Bueno, no hay ninguna diferencia con lo que están pasando los iraníes hoy en día. Entonces, son cosas Pablo, serias. hasta el día de hoy los argentinos siguen diciendo que lo de las Malvinas fue criminal y que las Malvinas son de ellos. Hasta el día de hoy. Un Ciertamente. territorio que nunca fue de ellos. Un territorio que siempre estuvo lleno de británicos. Un territorio que nunca le perteneció. Y que trataron de aplicar lo mismo que aplica China de cercanía marítima para tratar de decir que eso es nuestro. Y después perdieron la guerra de forma legítima, una guerra que ellos empezaron y en la que ellos tenían ventaja porque estaban literalmente en el patio de su casa. Y pues hasta el día de hoy siguen molestos al respecto, iracundos al respecto en algunos casos. Entonces, eso te dice cómo se sentirían si esto les estuviese pasando a ellos. Pablo, disculpa, voy a tener que volver a cerrar eso, me empezarlo nuevamente, llegamos a 40 minutos otra vez, y de esa forma ya puedes ir dándole conclusión a tu video, ¿verdad? Entonces, te envío el vínculo otra vez, ¿verdad? Bueno, antes de que se corte, las Malvinas son argentinas igual. No, mira, las Malvinas son británicas. Si quieren volver a reimaginar y reinventar esa historia, pues libren otra batalla y gánenselas. Porque resulta que el Reino Unido les dio una muy buena lección de lo que ocurre cuando empiezas una guerra que no puedes terminar. Mira, John, una cosa antes, volviendo a lo de Irán. No sé si lo comentaste tú al principio porque no alcancé a ver el comienzo de tu video. Entré directamente que estaba grabando unos videos aquí, cursos en Argentina. Pero mira, el 17 o 18 o por ahí, justo antes de que asuma Trump, en enero de este año, Irán hizo un acuerdo de seguridad con Rusia. No sé si alcanzaste a mencionar eso ahora o en alguno de otros vivos. No he hablado de eso, no estoy seguro. Bueno, porque eso es un dato también importante y eso es algo realmente preocupante en el caso de una guerra ya de escala mayor. Irán firmó un tratado o un acuerdo de seguridad con Rusia, lo cual obviamente que abriría otro frente de posible guerra nuclear. Yo creo que los iraníes, y esto es especulación mía, eso es una conjetura, pero yo creo que los iraníes firmaron un acuerdo, porque ellos no tienen armas nucleares, pero sí eran conscientes de que Netanyahu los quiere destruir. Y la única manera, cuando tú estás en una relación de subordinación y no eres una potencia, no te queda a veces otra que aliarte, activo o pasivamente, con una potencia que te pueda proteger. Bueno, ¿qué hicieron los iraníes? Los iraníes básicamente aplicaron una táctica de subordinación activa que se llama las relaciones internacionales, de subordinarse a Rusia a cambio de quién sabe qué, pero con la garantía de protección de parte de Rusia. Más o menos parecido a lo que había hecho Assad en su momento con Rusia durante toda la desastrosa guerra civil de Siria, que tuvo una impronta y tuvo ciertamente que una influencia muy grande en el desenlace de esa guerra civil que llegó a apaciguarse y de repente, bueno, como tú mencionabas recién, se dio vuelta absolutamente todo una vez que Rusia estaba enfocada con Ucrania. Pero el hecho de que hayan hecho un trato de un acuerdo mutuo, especialmente de protección y de seguridad, abre un frente que nos dice directamente de una guerra nuclear, ¿no? Y Trump sabía eso, y obviamente que Trump era consciente de ese peligro de guerra nuclear al involucrarse ya Rusia directamente en un conflicto de Medio Oriente, y que era una de las razones tal vez por las cuales Trump quería evitarlo a toda costa, especialmente por medio de estos acuerdos con Irán. Una cosa curiosa es que todos los neocons estaban gritando a guerra, que no evite este tratado y que vaya a la guerra directamente, ¿no? Eh, y aquí tenemos un problema, porque mi gran conjetura en este momento lo podemos explicar por la cuestión del ego de Trump, lo podemos explicar con su narcisismo, por la presión, pero en teoría el presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad que necesita para prevalecer. Por más que el ruido sea incesante, por más que Lindsey Graham o el Congreso de los Estados Unidos pretendan querer hacer lo que se les dé la gana, cuando ha costado trillones de dólares y ha sido un desastre tras otro, pero sin embargo estamos ante un problema que yo en este momento te voy a decir, sinceramente, no sé cómo explicar. O sea, no estoy en la mente de Trump, no sé qué realmente es lo que él quiere hacer. Pablo, una cosa. Sí, y Tú sabes que en México en las elecciones presidenciales de atentados exitosos, desafortunadamente, en contra de líderes, de candidatos políticos a las distintas elecciones que se están disputando. Más de 60 fallecieron en asesinatos, sí, durante la elección. Ahora, mucha gente habló sobre eso y dijo, ¿cómo puede ser? Ahora, no todos esos eran candidatos a la presidencia, ¿verdad? Eran distintas elecciones, pero ¿cómo puede ser un país realmente uno libre y democrático
cuando personas, siquiera tratando de llegar a poder político, no tienen siquiera la posibilidad de recibir votos o no recibirlo, porque reciben balas antes de los votos. Entonces es un enorme problema, ¿verdad? Y es un enorme problema que durante mucho tiempo yo tampoco le he visto una solución en el tema mexicano, porque hay tanto dinero y tantas armas y tanta influencia de parte de los carteles y de parte de las entidades narcotraficantes que pueden hacer una de dos cosas, o comprar a una persona o pues asegurarse que esa persona no pueda hacerles algún daño a sus intereses, con otras formas, obviamente. Entonces, si nosotros criticamos eso de México y entendemos que eso es un gran problema en México para la clase política y para sus futuros gobiernos y para los que los van a representar y para la lucha en contra del narcotráfico y los carteles, ¿no te parece que de Estados Unidos deberíamos decir lo mismo? Porque en Estados Unidos tenemos a un sujeto que solo está de pie el día de hoy por lo que yo considero fue una intervención divina, que le salvó la vida a Donald Trump en Pensilvania. Entonces, estamos en un escenario en el que Donald Trump, yo creo, está muy al tanto de que él se salvó literalmente por un milagro. Y de no haberse salvado, él no solo no hubiese llegado a la presidencia, no hubiese llegado el próximo día. Yo creo que él tiene eso muy en cuenta y debería tenerlo, porque Estados Unidos tiene esa clase de historia. Pensemos, por ejemplo, el caso de JFK. Te pregunto, Pablo, ¿cómo explicas tú que después de 6 meses de la presidencia de Donald Trump, después de 6 meses de Kash Patel, director del FBI, después de 6 meses de Pam Bondi, fiscal general, después de 6 meses de Tulsi Gabbard, directora de la Inteligencia Nacional, ¿cómo explicas que no tengamos los documentos enteros y completos de qué fue lo que pasó con JFK? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Cómo es que este sujeto logró estar allí? ¿Cómo es que el sujeto logró hacer lo que hizo? ¿Por qué no tenemos esa información? Me preguntas a mí, y aquí me pongo el gorrito de papel aluminio, me preguntas a mí, es porque está involucrado la CIA. Y debido a que la CIA está involucrada, y Donald Trump, de la misma forma que ningún presidente, quiere ganarse la enemistad de la CIA, por lo menos no de esa forma, porque mira, cuando tú declaras que la CIA fue responsable o que la CIA permitió que un presidente estadounidense perdiera la vida, y no solo cualquiera, uno de los más populares de la historia del país, cuando tú dices eso es una declaración de guerra y una amenaza existencial para el departamento de la CIA per se. Pudiese terminar con el desmantelamiento por completo de la agencia, ¿ok? Algo como eso, ¿ok? Porque imagínate lo que dirían las personas, imagínate la respuesta, la reacción pública, si se fuese a dar a conocer que eso fue lo que pasó. Entonces, si tú llegas a la presidencia, tú tienes dos opciones. A ti te muestran todos los secretos, te llevan al laberinto del fauno y te muestran todos los secretos. Y tú tienes dos opciones. Una es irte a la guerra con organismos que ya se sabe y tú sabrías ahora ciencia cierta de lo que son capaces y de lo que han sido capaces. O la otra es decir, no, bueno, no hay nada. Allí no hay nada. Yo vi, y eso es igual que lo que le dijeron ustedes. El cuento oficial, el cuento de los medios de comunicación, el cuento de los gobiernos anteriores es el correcto. Allí no hay nada. Lo mismo yo creo que está pasando con el tema de Epstein. Si resulta que nosotros nos enteramos de lo que muy posible y probablemente es cierto, que Epstein era un agente para cuerpos de inteligencia, no solo de Estados Unidos, sino también posiblemente de Israel, posiblemente Reino Unido también. Si resulta que él era un doble o hasta triple agente trabajando para múltiples países y obteniendo información con la cual chantajear y manipular a figuras de gran poder y gran influencia, y resulta que se publica esa información, se les cae por completo el cuento de que ellos son gobiernos democráticos y morales y correctos porque ellos hubiesen sido partícipes de ayudar a que personas realizaran los peores tipos de crímenes posibles, únicamente con el propósito de poderlo grabar, poder tener la imagen y poderlo utilizar para chantajear a estas personas por el resto de sus vidas. Porque si no, yo quiero que me expliques, o tú o alguien, cómo después de 6 meses de Kash Patel, quien decía en todos los podcasts a los que lo invitaban que él iba a llegar y él iba a prender el candelato, iba a abrir todas las gavetas, iba a sacar todos los documentos, iba a arrojar todo por la ventana y que la gente pudiese ver. Ahora hace una entrevista en el programa de Joe Rogan y dice, no, bueno, sí, yo creo que él sí se quitó la vida. No, sí, yo creo que lo que nos han dicho es lo que pasó. Por favor, nos están viendo la cara de pendejos a todos. Mira, sabes que tú hablabas de ponerte... Por cierto, yo no tengo ningunos deseos en contra de mi propio bienestar. Lo digo aquí ahora, ¿ok? Yo estoy muy feliz y a gusto con mi vida, ¿ok? Les dejo saber, estoy muy feliz y bendecido por la vida que tengo, ¿ok? Mira, hay un periodista de los Estados Unidos que se llama Cernovich, seguramente lo conoces. Él fue uno de los primeros periodistas en los Estados Unidos en comenzar a investigar la cuestión de Epstein, cuando prácticamente nadie realmente lo conocía. Te estoy hablando ya de hace más de 15 años. Y en un momento determinado, uno de sus contactos en ese momento en el gobierno bastante alto de los Estados Unidos lo llama. Él había tenido una especie de intento de accidente, una cuestión muy rara en una autopista de Florida, y alguien del gobierno de los Estados Unidos le dice, frena la investigación porque te estás metiendo con agencias de inteligencia. Cuando él estaba investigando a Epstein, cuando comienza a recibir recuerda las primeras acusaciones, que él va a la cárcel y después Acosta lo libera sorpresivamente a pesar de que tendría que haber pasado 20 o 30 años en prisión por abuso de menores y demás. Eh, es un hecho, es un hecho probado de que Epstein trabajaba para agencias o una agencia de inteligencia particular. Obviamente que nunca se ha revelado el nombre,
pero yo no me imagino un judío trabajando para Irán o para Irak o para Libia, ¿no? Obviamente que, en mi opinión personal, y eso lo han dicho varios ex agentes del Mossad, Epstein trabajaba para el Mossad. Y el tema con toda esta complicación de los archivos de Kennedy, los archivos de Epstein y toda la cuestión que tanto habían prometido, yo creo que esta gente se fue de boca prometiendo cosas que han llegado a una posición de poder en la cual ellos pueden comprometer absolutamente toda su carrera si sacan eso al aire. Por muchos motivos. Porque eso sería un ataque a los mismos Estados Unidos en la medida en que la CIA esté involucrada, pero también un ataque a agencias de inteligencia que son supuestamente aliadas a los Estados Unidos, que están totalmente involucradas en una serie de hechos criminales y de hechos vergonzosos para la historia de los Estados Unidos, como es el caso de Epstein, que es muy cercano a nosotros, pero también como es el caso del mismo Kennedy. Yo creo que y esto es algo muy propio de los gobiernos a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando tú dejas y eso lo decía Hannah Arendt, cuando tú dejas que un gobierno le dé tanto poder a sus agencias de inteligencia, y ella lo decía en referencia a la Stasi alemana, en definitiva quien termina gobernando son las agencias de inteligencia. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día tú tienes el poder visible del presidente de un país o el primer ministro, pero en definitiva quienes controlan los hilos del poder y las grandes decisiones son las agencias de inteligencia, que manejan un nivel de información que nosotros desconocemos por completo y que manejan un nivel de chantaje, principalmente me parece a mí, porque esto es lo único que explica el tema de Epstein y de los archivos de Kennedy, donde tú tienes al sobrino de Kennedy en la administración y al menos por respeto a él tendría que sacar todo, ¿no? Eh, Y por cierto, Pablo, en el Secreto de Estado. 2014, en el 2014 las filtraciones de Wikileaks mostraron que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había dicho que Israel era la principal amenaza de espionaje para Estados Unidos. Israel junto a Cuba, Corea del Norte e India eran las principales amenazas de espionaje para los Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en las filtraciones de Wikileaks del año 2014. Pero recuerden, mejor aliado, el más grande aliado. Sí, sí, sí. El pueblo de Dios, como dicen los pseudo exegetas de las Sagradas Escrituras. Sabes que a mí me han acusado de muchas cosas, John, pero la acusación más graciosa de todas las que me han dado y que me ha hecho reír mucho es que yo estoy maldecido por Dios, ¿sabías? Porque tú no puedes criticar a Israel y no ser maldecido por Dios. Pablo, a mí me han Entonces, dicho que me va a pasar lo mismo que le pasó a Chávez por criticar a Israel. qué gracioso. Pero bueno, son cosas, Que son por cosas cierto, de la Pablo, vida. una cosa, ¿no te parece que esto es extraño? Muchas personas dicen que lo que le pasó a Chávez, la enfermedad del cáncer, la muerte, fue debido a que él maldijo a Israel. Pero entiende lo que eso significa, Pablo. Eso significa que, por encima de el ocasionar la destrucción de un país, por encima de ocasionar las condiciones que dieron cabida a la pérdida de cientos de miles de vidas, tanto por crimen, por hambruna, falta de medicamentos, falta de tratamiento de salud, y también ocasionar las condiciones en las cuales ocurrió una de las crisis migratorias más grandes de los últimos 50 años y millones de venezolanos se tuvieron que ir. Eso no es suficiente. Si existiese un Dios que estuviese castigando a políticos por hacer cosas como estas, eso no sería suficiente para que Chávez le hubiese dado una enfermedad tan terrible. No, no, no. Le dio la enfermedad porque él maldijo a Israel. Es Es una, increíble, es increíble. Es es increíble. una, No hay, es una buena forma Pablo, de de todos los relacionarse. temas de los que yo he hablado en mi vida, de todos los temas de los que he hablado en mi vida, ninguno suscita reacciones y respuestas más ilógicas y racionales que este. Ninguno. Y por órdenes de magnitud, Pablo. Estoy seguro en el caso tuyo, tú también debes tener tus menciones en Twitter repletos. Ninguno. O sea, es pura basura lo que te lanzan, pura basura. Puras Además, acusaciones infundadas. ningún argumento, ningún refutar absolutamente nada, ningún intento de establecer un debate lógico racional, no, es simplemente fanaticismo. Yo creo que hoy en día en el mundo en el que nos ha tocado vivir, hay muchos tipos de fanaticismos ideológicos y políticos, y ciertamente que este es uno. El tema del racismo es otro, el tema de la cuestión LGBT es otra, el tema del feminismo es otro. Y muchos van a escuchar, van a decir, no me equipares con los LGBT o los de la teoría queer o los antirracistas. Bueno, son la misma cosa porque piensan igual, piensan con la misma lógica. Es decir, les han lavado la cabeza tanto como a una persona de Black Lives Matter, no hay diferencia. No hay diferencia en el proceso lógico que realizan. Y es realmente lamentable, ¿no? Es lamentable por todas las personas que han caído víctimas de la manipulación, ya sea por sus pastores, por una mala interpretación de la Biblia o vaya a saber por qué razones, que no les permiten realmente razonar con claridad. Eh, pero bueno, yo la verdad que lo lamento por ellos, lo lamento mucho por ellos, pero yo creo que nuestro trabajo es tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible para que piense independientemente y se dé cuenta realmente de la realidad de las cosas y del peligro que esto implica, principalmente para la gente que vive en esa zona del Medio Oriente, pero también todas las implicancias
económicas y posiblemente en costos de vida y materiales que vamos a padecer todos nosotros si se arma una guerra de esa envergadura. Pablo, ¿sabes cómo le preocupa mucho a los estadounidenses el precio de la gasolina, verdad? Totalmente. Esto va a Dime tú qué explotar. pasa si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz. No, ¿Qué pasa se con los precios de acabó. la gasolina? El precio de la gasolina se va en lugares como Texas, tranquilamente se podría ir arriba de $10. Eh, Ahora, nuevamente, tú acabas de mencionar un estrecho que te aseguro que la mayoría de los que opinan de Israel y esto y aquello ni saben ni siquiera dónde está en el mapa. Y cómo realmente, estratégicamente, Irán controla toda la salida y entrada de barcos de los centros petroleros más grandes del mundo. Entonces, si Irán dice, miren señores, se acabó la cosa, aquí cortamos el petróleo, la vamos a pagar todos. Los europeos la van a pagar peor todavía. Y los países que dependen de otros en cuestiones energéticas la van a pagar peor, ciertamente, que Estados Unidos, pero Estados Unidos la va a pagar y muy duro. Pablo, Eh, actualmente aquí en el Reino Unido nosotros tenemos uno de los niveles de los precios de energía más altos del mundo entero, aquí en el Reino Unido. Son niveles que yo realmente no entiendo, desde hace ya casi 3 años, yo realmente no entiendo cómo está sobreviviendo la persona promedio que está ganando no solo sueldo mínimo, que está en un salario básico de 30.000 libras al año. No entiendo cómo lo están haciendo, porque no solo ha subido de forma increíble el precio de las hipotecas, de los intereses, de los alquileres, pero también tú quieres poner gasolina al auto, yo gasto por lo menos 100 libras para llenar el auto que tengo. Yo gasto por lo menos 300 libras al mes en energía, en gas y electricidad. Entonces, afortunadamente, gracias a Dios, lo puedo costear, pero familias que están ganando 1.200, 1.300 libras al mes, ¿cómo están viviendo? Pero al mismo tiempo tú tienes a este absoluto hijo de su madre impresentable y desgraciado de Keir Starmer atendiendo a la reunión del G7 a hablar sobre conflictos como el de Israel e Irán. ¿Qué? Miren, ¿qué carajo estás haciendo hablando sobre lo que está pasando en Medio Oriente? Quédate en este país y ve si puedes hacer algo por los ciudadanos. Keir Starmer hoy por hoy es el primer ministro con los niveles de favorabilidad más bajos desde que se empezaron a hacer encuestas para seguir la favorabilidad de primer ministros británicos. Y él está viajando a Ucrania, y él está viajando a Canadá para reunirse con el G7, y él está hablando de cómo Ucrania cuenta conmigo porque inclusive si hace falta desplegar la fuerza aérea lo hacemos. O sea, a esta gente realmente no le pudiese importar menos los ciudadanos de los países que ellos lideran. No les pudiesen importar menos. Los ven simplemente como unas personas sobre las cuales, así como en las películas de zombies, en el World War C, les caminan por encima, les trepan por encima, los aplastan, llegan hasta la cima y listo. Yo estoy aquí arriba, tombo la escalera, nadie más va a subir, ahora hago lo que yo quiero. Es realmente nefasto y asqueroso. Es nefasto y asqueroso. Tenemos una clase política a nivel mundial, una clase política que hace exactamente lo que ellos quieren y exactamente lo que no quieren los ciudadanos de sus países. Yo estoy seguro que si le fuesen a preguntar, separando la emocionalidad de que te están atacando, me están atacando, si le fuesen a preguntar con cabezas frías a los ciudadanos de Israel, a los ciudadanos de Irán, a los ciudadanos de cualquiera de estos países, mira, ¿tú quieres que tu gobierno te meta en una guerra con este otro país? Probablemente la respuesta sería no, porque ellos entienden que de esto ocurrir, ellos van a ser, o ellos, o su familia, sus hijos, sus padres, sus hermanos, van a tener que ir a batallar, a librar esta guerra y a morir. Y únicamente con el propósito de cumplir una agenda política que de aquí a 10 años se habrá olvidado. De la misma forma que la persona promedio hoy en día no sabe lo que pasó en la guerra Irán-Irak, de aquí a 40 años nadie recordará lo que está pasando hoy en día y repetiremos el mismo ciclo. Habrán vidas frescas que sacrificar en esta guerra interminable en cualquier parte del mundo. Y es horrible, es nefasto. Y nuevamente, tú puedes decir, sí, pero si estos no son países que son aliados de tus intereses, ¿por qué te preocupa? Porque yo entiendo que los países no son las acciones de su clase política. Los países están repletos de personas que en su inmensa mayoría quieren lo que queremos todos. Quieren poder vivir, quieren poder tener prosperidad, quieren poder tener seguridad, quieren poder tener una familia. Son personas inocentes que están expuestas a ser masacradas. Entonces yo me aseguro, si no por cualquier otra cosa, porque el tema de tratar de despertar a los demás, Pablo, yo en el tema de tratar de despertar a gente en Venezuela me cansé hace 10 años, ¿okay? En el tema de tratar de hacer que las personas vean las cosas de forma diferente, yo ya no estoy para eso. La gente si quiere escucharme bien, si quiere creerme bien y si no también. Porque yo hago lo que hago principalmente porque yo quiero asegurarme que en el futuro, por lo menos yo haya tratado de alertar que las cosas que iban a pasar iban a tener resultados totalmente contrarios a los que otros estaban proponiendo. Porque resulta que de esa forma yo logro poder mantener mi propia calma interna y poder irme a dormir por las noches sabiendo que, bueno, el día de mañana pudiésemos no despertar, pero por lo menos yo traté en lo posible de evitar que ocurriese. Desafortunadamente, lo posible para personas como nosotros es prácticamente nada. Le estamos hablando al vacío aquí en realidad. Estamos hablando a miles de personas, esto es al vacío. La clase política no va a hacer lo que quiera la gente, la clase política hace lo que ellos quieran hacer, siempre, siempre y para siempre. Sí, bueno, al menos nosotros ayudar a delucidar y tratar de entender lo que está ocurriendo y que la gente entienda al menos lo que está pasando. Por más que obviamente, como tú dices, el poder real que nosotros tenemos en la política mundial es nulo, pero al menos que no nos engañen y que no nos manipulen. Fíjate, y termino con esto, John, que estoy justo parando a una familia amiga aquí, así que no quiero quedarme más tarde para no mantenerlos despertados a ellos. Pero mira el nivel de gente con la cual nosotros tenemos que lidiar. Cuando tú decías recién que te has cansado ya de tratar de convencer. Aquí dice PBA, comenta, Irán se armó para atacar a sus vecinos y para crear un imperio nuclear. Un imperio nuclear. Con ese tipo de gente tenemos que lidiar.
querido John. Así que bueno, te dejo con esto. Mira, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas En gracias serio. por tanto tiempo, tantas cosas tan interesantes que dijiste. Y vuelvo a repetir, a las personas que han estado escuchando, asegúrense de seguir y suscribirse al canal de Pablo, que nuevamente cuento con los dedos de una mano y me sobran 4 dedos. 4 dedos, Pablo. Personas del tamaño de audiencia que tú tienes, que están dispuestos y que son de derecha, que están dispuestos a hacer las críticas que tú haces. No conozco a otro, no conozco a otro, te conozco a ti. Así que te doy gran respeto por eso, Pablo. Así que asegúrense de suscribirse al canal de Pablo, está de comentario fijado en el chat. Un saludo enorme, amigo. Y que Bueno, hasta acá entonces con esta entrevista, esta charla de Pablo Muñoz Iturrieta y John Acquaviva sobre lo que está pasando hoy en el mundo, lo que, bueno, es su parecer. Y hay más videos acá de Pablo que estoy viendo, esos acá relacionados, que también tengo ganas de ver. Y no son videos muy largos, ¿eh? No son videos muy largos, son videos de 11 minutos, 17 minutos. Así que vamos a ver eso, a ver si es relacionado este de Trump, el plan de Estados Unidos para Irán. en realidad Ah, bueno, igual el es una odio extracción que yo no justifico para de este nada mismo video. Ok. del pueblo iraní o del gobierno